¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos bendecidos porque, gracias a Dios, nosotros sí estamos aquí. Amén. Y los que no están aquí es porque se han enfermado. Pero vamos a pedir a Dios que allá donde estén nos puedan ellos gozarse con nosotros en el mensaje de hoy. Dios tiene siempre algo para nosotros, siempre tal vez algo nuevo, siempre es algo que nos recuerda, algo que nos vuelve ahora sí, para seguirnos afirmando en nuestra fe. Vamos a orar y luego pasamos a la palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad, Dios bueno, que nos das de poder, Señor, disfrutar, Señor, deleitarnos, Padre, en tu palabra, en alabarte, en adorarte. Gracias, Padre, por este lugar, por este tiempo, Padre, por todo, Señor, por nuestra salud, Señor, porque estamos aquí, Señor, porque tú nos has guardado, Padre. De igual manera te pido, Señor, por aquellos que están escuchando, Señor, que nos están viendo por este video, que los bendigas allá donde están, los enfermitos, Dios, sánalos, Padre, para que puedan estar con nosotros aquí en tu templo, gozándonos de tu palabra, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos prepare nuestros corazones para que podamos recibir, Señor, esta palabra y que dé fruto en nuestra vida. Espíritu Santo, abre corazones, prepara corazones, Señor, y oídos para que puedan, Señor, escuchar y poner atención a tu palabra, Padre, y también unge los labios de tu siervo, Señor, para que tu palabra, Señor, fluya por medio de ella. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, muy bien, pues vamos a la palabra de Dios. Saque su Biblia y vamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios. Vamos ahí, vamos a leer versículos 8 y 9. Versos 8 y 9. Y dice, así ya estamos ahí. No quiero que se pierda. Dice 8 y 9, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, para nosotros los cristianos, hablar de la salvación es mantener nuestra fe, mantener nuestra esperanza en la promesa de la vida eterna. Hablar de una cosa y no volver a repetirla, no volver, lo único que no debemos no repetir es el pecado. Pero en cuanto a las cosas del Señor, tenemos que volver y volver. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda, nos afirma, nos mantiene a que sigamos perseverando. Porque Mateo 24:13 me parece, dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, para nosotros los cristianos es de suma importancia que hablemos y volvamos a hablar y hablar de la salvación. Y como dice Pablo, esa salvación que ha venido a nosotros por gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo y por el amor de Dios el Padre. Porque nadie de aquí es salvo por sus propias obras, sino que ha sido por gracia de Dios. Porque nosotros somos inútiles en cuanto a salvarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces Pablo está diciendo, no por obras, y las obras son obras del hombre. Dice, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me salvé por mí mismo.
No hay semejante cosa. Amén. Y también, amados hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de algo que casi no hablamos aquí. La salvación, el tema, voy a decir, de la salvación, ha sido un tema de controversia por muchos años. Por muchos años. Desde los principios, desde Martín Lutero, de antes de la Reforma. Y les voy a dar poquito. Desde allí viene la controversia, vienen vienen las diferencias, ¿no? En cuanto a cómo se gana la salvación. ¿Verdad? Y también hablando de esto, también se habla del cómo es ganada o el cómo, o si es posible perder nuestra salvación. Decía que tenemos que recordar que esa es la doctrina que dividió a la Iglesia Católica de los protestantes, nosotros. En su momento, pues sí, yo mencionaba en la Reforma, cuando Lutero se separa ahora sí de la Iglesia Católica y empieza esta iglesia que somos nosotros, protestantes. No que protestamos nada. De la palabra de Dios nosotros no protestamos. Protestamos de ciertas cosas. Es decir, que no es que estamos en contra de nadie, simplemente estamos más apegados a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Verdad? El hecho de que nos digan los hermanos protestantes o los hermanos separados, que no nos perjudique para nada. Somos los hermanos que tratamos de vivir conforme la palabra de Dios nos guía. ¿Verdad? Porque a mí me lo han dicho, oh, eres protestante. No, soy cristiano. Creo en Cristo, creo en su palabra, creo en su promesa. Creo de que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que soy. Ahora, no quiero meterme mucho en tema que no es para nosotros necesario, pero es importante que sepamos eso. La salvación ha sido un tema de controversia por muchos, ¿verdad? Y no queremos coincidir con todos, pero tampoco queremos estar en contra de nadie. Basémonos a lo que la palabra de Dios nos dice y hagamos tal como nos muestra. Aquí Pablo nos está diciendo, en el versículo que acabamos de leer, Efesios 2, 8 y 9, nos está diciendo que somos justificados por fe, ¿verdad? Y decíamos que nuestra fe, el creer en Cristo, el creer que Cristo es el Hijo de Dios y creer que Cristo vino al mundo para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él. No vino a condenar al mundo, sino que vino para que muchos fuéramos salvos por Él. Y esa es nuestra fe, es lo que nosotros creemos. Y nada que ver con las obras de la ley. Y digo con las obras de la ley porque todo aquello que en los tiempos de la ley se tenía que hacer esto y esto y esto y esto otro para poder ser salvo. En realidad, lo único que salvó fue la fe. A Abraham su fe le fue contada por justicia. O sea, fue justo ante los ojos de Dios por su fe. Okay, ustedes conocemos, Abraham es el padre de la fe y bueno, es de la manera que él ha sido salvo. Ahora, miren lo que dice Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo o en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Aquí estamos, es algo importante para nosotros.
que nosotros no hemos hecho, la ley no ha hecho absolutamente nada para salvarnos, sino que es un tema importante para nosotros, ¿verdad? Para que esto a nosotros no nos confunda. La fe es la que nos lleva, la fe en Jesucristo nos lleva a esa salvación. Y como decía, este tema de la salvación, el cómo recibimos nuestra salvación, fue lo que separó a la iglesia por tiempo y continúa a veces separándonos, porque hay otras iglesias que piensan diferente que nosotros. No nos vamos a dejar que nos separen, nos vamos a respetar como ellos piensan. Lo que vamos a hacer es continuar nosotros sujetándonos a la palabra de Dios, lo que la palabra dice, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por otro lado, amados hermanos, dentro de la misma fe evangélica ha ocurrido una división en ocasiones entre las iglesias que creen que es Dios quien hace la elección del individuo y la salva soberanamente. Y otros piensan que el individuo tiene la habilidad todavía de escoger a Dios. Amados, los primeros se llaman calvinistas y los segundos son llamados arminianos. Basados en esto, basados en algo que se expuso por allá en el siglo XVII, algo mucho más para atrás de nuestros tiempos, pero que sigue todavía con efecto. ¿Por qué? Porque en realidad el Dios que nosotros conocemos es verdaderamente un Dios soberano, un Dios que puede salvar a quien le dé la gana, cuando, dónde y como Él quiera. Así de fácil. Pero también, en cuanto a nuestra salvación, la Biblia nos muestra un plan. Hay un plan de salvación, ¿verdad? Y ese plan de salvación viene incluyendo ¿qué? Un arrepentimiento. Viene incluyendo una fe en Jesucristo y una declaración de fe de parte de nosotros, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Todo esto es un plan de fe. Incluye un bautizo, incluye la justificación por medio de Cristo, y luego viene la santidad, viene la santificación, y todo esto es un plan completo. No podemos nosotros enfocarnos en decir, el Señor va a salvar a quien Él quiera y como Él quiera y cuando quiera, y no necesitas hacer nada tú. No es por nuestras obras, pero sí porque nosotros decidimos seguir a Cristo. No porque simplemente me voy a ir a tirar a la perdición, al cabo de que al fin de cuentas yo creo que Dios me va a salvar nomás porque sí, sino que nos tenemos que acercar. Y ahorita vamos a ver un montón de escrituras, bueno, no tantas, pero vamos a ver varias escrituras que nos van a ir llevando a esto, a nuestra, amados hermanos, nuestra habilidad para escoger a Dios es una opción de cada uno de nosotros, ¿verdad? Voy a mostrarles dos escrituras y no quiero enfocarme mucho en ellas, solo porque quiero traer el punto acá. Pero me puedes poner Apocalipsis 22:11, por favor. Creo que no la tengo ahí yo, pero ahí está. Perdón, 17, bro. Apocalipsis 22:17. Yo les quiero nada más que entendamos, amados hermanos, que el hecho de que ustedes están aquí es porque ustedes decidieron estar aquí. Y son salvos porque ustedes decidieron seguir a Cristo, porque ustedes tuvieron la opción. Mira lo que dice, y este es Apocalipsis 22:17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven,
Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Pero fíjese ahí. Y el que quiera, escuche bien. Y el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Amados hermanos, si usted quiere, usted bebe del agua de la vida. Y si usted no quiere, usted no toma. Existe el infierno y existe el reino de Dios. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Ahí está. Queremos que cuando el Señor nos llame o cuando llegue el día del juicio, ¿nos queremos ir al infierno o nos queremos ir a la gloria? Nos queremos ir al reino de Dios, nos queremos ir al paraíso, como ustedes le quieran llamar. Esa es una opción. El que quiera. Entonces nosotros, amados, tenemos la opción de seguir, de amar, de adorar, de mantenernos, de perseverar, de afirmarnos en que Cristo nos salvó y vamos a mantener nuestra esperanza puesta en esa promesa de la salvación. Ahora quiero otro versículo más que usted muy bien conocida, Apocalipsis 3:20, que ustedes la han escuchado muchísimas veces. Yo, que me la puedes poner, pero también, I'm sorry, como que el día de hoy se me pasaron algunas, pero miren lo que dice. Dice, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero igual nos está diciendo, y si alguien oye, o sea, es súper claro que la opción está puesta y el Señor mismo nos las pone. Abre tu corazón y Él entrará a ti y cenará contigo y tú con Él. No es que aquí llego, tumbo la puerta y voy a hacer lo que me dé mi gana. Es una opción, es una voluntad propia que nosotros debemos de tener de querer ser salvos. Entonces, amados, allí nomás se las dejo para que podamos entender la importancia de nuestra salvación. Yo sé que voy a ir moviéndome un poquito más al mensaje. Nomás quiero traer estos puntos importantes para nosotros, porque decía Pablo, por obras nadie es salvo. Por obras de la ley, solo por nuestra fe. Y este es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Amén? Muy bien. Ahora quiero que entiendan un poquito sobre la palabra salvación. Viene de una raíz hebrea, yasha. Y esta raíz hebrea significa ser espacioso. O sea, alguien que está en medio de algo grande. Yo tengo espacio, soy libre. Pero de esa misma raíz, ya ven que hay muchas palabras que tienen una raíz y de ahí se hacen varias palabras. De allí viene la palabra salvación, ¿verdad? Y esta tiene otros significados que también vienen de esa raíz, que es emancipación. ¿Saben lo que es emancipación? Cuando alguien quiere despegarse y ser libre de alguien, ¿verdad? Normalmente son los hijos que se quieren deshacer de los papás. Me quiero emancipar, quiero ser yo. ¿Me entiendes? Entonces de ahí también viene eso, viene la preservación, de esa misma raíz viene la protección y seguridad. Son palabras que vienen de Yasha, que es un término hebreo, ¿verdad? Que es una raíz de la palabra esa. Hay una obra de arte, es un libro que se llama Understanding Christian Theology. Este hombre que se llama Earl Radmacher dice que él refiere a la salvación a la persona, dice, o grupo de una situación de peligro y restrictiva donde ellos no son capaces de ayudarse a sí mismos.
Eso lo dice él en su libro. Amados, escuche bien, esta frase dice que ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Eso es importante. Nosotros estábamos en ese mismo barco, porque no era posible para nosotros salvarnos solos, o necesitábamos que alguien más nos salvara, porque no éramos aptos para salvarnos por nuestra propia cuenta. Y ahí es donde entra nuestro Salvador, ahí es donde entra nuestra fe, ahí es donde entra nuestra confesión, nuestra entrega, nuestra consagración al Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser salvados. Así que así es como ocurre en nuestra salvación. Dios nos ha dado la salvación en un momento de que nosotros no éramos capaces de salvarnos por nuestras propias fuerzas o méritos. Amén. Ahora, tenemos en la Biblia una afirmación muy clara y rotundamente elimina la teoría de que nosotros podemos salvarnos por nuestras propias obras. Una escritura tan sencilla pero tan fuerte, y que está en Isaías 43 verso 11. Fíjense lo que dice, es una afirmación de Jehová nuestro Dios. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Se fijan? No hay quien salve, no hay ley, no hay obras, no hay absolutamente nada fuera de Él que traiga la salvación. Entonces, amados, hay creencias, hay doctrinas que hablan de que, ve, ayuda al pobre, eso sí está bueno. Ve y da y diezma, ofrenda, para que tu salvación se alcance. Hagan obras después de ser salvos, porque esas son las que cuentan. Antes de salvación no cuentan. Ve y da lo que tú quieras, no es malo, pero que no sea tu mente de que yo no he recibido a Cristo, pero yo he dado bastante en la iglesia, yo he ayudado, yo he trabajado, yo la pinté, yo reemplacé una ventana y creo que si el mes que entra hago los pisos voy a lograr la salvación. Nada de eso. No. Entonces, nosotros dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, amados hermanos, eso es algo de suma importancia para nosotros. Pero ¿cómo ocurre, amados, esa salvación? Quiero decirles que la salvación tiene un significado pasado, presente y futuro. En el pasado, amados, voy a hablar por mí. Yo fui liberado de la pena del pecado. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por mis pecados. Lo puede decir usted. Dice, y ese es el acto, amados, de la justificación. Porque cuando Cristo fue a la cruz, fuimos justificados por Él. Se hizo justicia por nosotros. Ahora Dios ya no ve al Ramón pecador, ahora ve al Ramón el justo. No por mí, sino porque el que pagó mi cuenta fue Cristo. ¿Amén? El significado presente de la salvación es porque en este momento, a través del proceso de la santificación, yo estoy siendo liberado del poder del pecado. Porque entre más aprendamos de Dios, de sus mandamientos, y que Dios nos hable por medio de su Espíritu Santo, nos va haciendo mejores personas. Entre más veamos el pecado manifestándose en nuestra vida, más nos vamos santificando. Estamos en un proceso, hermanos. No es así de un abrir. Bueno, muchos me han dicho, no, pero es que Cristo salvó al ladrón que estaba en la cruz junto con él, allá en la cruz del Calvario, allá cuando Jesús. Pues sí, decíamos que el Señor es soberano.
y Él puede salvar donde y cuando quiera. Eso no quiere decir que a todos nos va a salvar de la igual manera. Ahora, amados hermanos, el presente es también con ustedes. ¿Ve? Que Dios está trabajando en nosotros, o ahora voy a decir de entre todos. ¿Para qué? Para irnos liberando del pecado. Y el significado del futuro o el porvenir es de que mi salvación llegará en el momento en que yo seré liberado. Y no solamente de la pena del poder del pecado, sino que seré liberado también de lo que es la presencia del pecado. Y eso será entonces, amados hermanos, donde llega la etapa de glorificación que tiene que ver con nuestra entrada al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Cuándo sucede esto, amados hermanos? Porque debemos perseverar hasta el fin. Esto va a ser hasta que Cristo vuelva. Entonces vamos a lograr esa glorificación. ¿Sí se acuerdan el domingo pasado que hablamos de vivir en la carne y vivir en el espíritu? Tocamos un poquito sobre esto. Todo esto se enlaza una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios y también, bueno, sabemos que la muerte espiritual es apartarnos del Señor. Ahora, en la salvación nuestra, amados, toda la Trinidad tiene parte en ella. Toda la Trinidad está involucrada. La salvación, amados, decíamos que es un proceso complejo que involucra la conversión de mi estado de no creyente a mi estado de creyente. Tan fácil se puede decir, pero tan difícil que es que nos convirtamos en verdaderos creyentes. Amados, es fácil venir y sentarnos. Es fácil estar aquí cada domingo o venir cada vez que haya oportunidad. Pero no es fácil consagrarnos a Dios. No es fácil poner a Dios como nuestra primera cosa de más importancia en nuestra vida, aún por encima de nuestros parientes, de nuestros hijos. Yo con esto no quiero decir, abandone a sus hijos de ninguna manera. Ponga a Dios primero. Porque dice el Señor que dejemos el que no aborrece a su padre y a su madre, no me siga. Esto no está diciendo que los odies o simplemente que los ames menos que a Él. Fíjese que es un Dios celoso, el Dios que nos salva. Él quiere ser primer lugar en nuestra vida. Entonces, ¿estamos nosotros poniéndolo en primer lugar? ¿O cualquier parisito por allí, cualquier reunión familiar nos aparta del estar el día de hoy aquí recibiendo la palabra, adorándole y alabándole como lo hemos hecho el día de hoy, esta mañana? Amados, esto es posible. Todo esto es posible, amados, el cambio y todo, cuando llegamos a depositar nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nos consagramos a Él. En la cruz, Cristo murió en sustitución por nosotros. Es decir, que Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Ustedes ya lo han escuchado, van a decir otra vez. Que no se les olvide, que no se nos olvide, porque Él murió en sustitución nuestra y es como Él hizo posible una reconciliación de nosotros con nuestro Padre. Porque antes de Cristo, antes de su muerte, estábamos, ¿cómo dice la palabra? Enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque le quedamos mal, porque se cometió el pecado, el primer pecado de desobediencia, y eso nos hizo una familia, voy a decir, pecadora, con una naturaleza de pecado, de concupiscencia, con tendencia a lo malo. Mira qué fácil caemos a lo malo.
¿Por qué? Por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado. Fácil caemos. Amados, qué difícil es hacer que alguien crea en Cristo. Qué difícil es que alguien se consagre a Cristo. Yo lo digo por cuestión personal. No estoy hablando de nada de ustedes. Para mí fue bastante difícil que yo entrara a verdaderamente consagrarme a Dios. Pero el día que lo hizo, amados, gloria a mi Padre, gloria a mi Dios y a todos aquellos que oraron para que algún día estuviera yo aquí. Y no precisamente compartiéndoles, sino a los pies de Cristo. Amados, no es coincidencia de que esto se les esté comunicando el día de hoy. Yo ni me acordaba de explicar nada de esto, pero quiero que el día de hoy se lleve esto. Nosotros, amados hermanos, estamos reconciliados con Dios, y si no estamos, el domingo pasado hubo muchas manos arriba que tenían el deseo en su corazón de reconciliarse nuevamente con el Señor. ¿Por qué? Porque a veces, aún siendo nosotros salvos, cristianos, bautizados o como usted quiera llamarle, a veces nos despegamos, a veces nos alejamos, y como he dicho varias veces, a veces estamos viendo a Cristo a una distancia de lejecitos. Necesitamos estar más pegados a Él. Y hubo muchas manos. Yo les quiero decir que llenó mi corazón de gusto saber que queremos restaurarnos, queremos reconciliarnos. Amén. Y bueno, el Señor Jesucristo viene a hacer nuestra reconciliación con el Padre, porque en ese tiempo había una enemistad. Y esta reconciliación fue hecha posible porque Cristo calmó la ira de Dios contra el pecado del hombre al morir en la cruz del Calvario. Es algo que le podemos llamar propiciación, ¿ya? Porque Él calmó la ira de Dios. De esta manera, amados, Cristo hizo posible y real nuestra redención. ¿Qué quiere decir eso, amados? Él saldó nuestra deuda. Y ahora solo necesitamos a Cristo, porque Él es el único camino a la salvación y a la vida eterna. Y lo dice Él, Juan 14:6, también es el único camino a la casa de nuestro Padre. Si alguien quiere ir allá, solamente es por mí. Yo soy el camino, dice el Señor. Entonces solamente necesitamos a Cristo. Ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque Él nos ha librado de ese pecado que nos ataba que eran las obras de la carne. Y les digo obras de la carne, ¿por qué? Porque es una lista grande. Ustedes la conocen, Gálatas 5, por allá 16, 17, 18, por ahí, en esos versículos. Y ustedes la leímos la semana pasada. Ahora, amados hermanos, Cristo hace esto. Entonces Dios nos adopta como hijos. Ahora, después de esto, y después de nosotros haberlo declarado nuestro Señor y Salvador, ahora somos hijos de Dios, adoptados. Somos adoptivos. Recuerde, el único hijo engendrado por Dios es Cristo. Ahora nosotros somos adoptados por Él. Y ahora, como tal, como hijos, Él tiene voy a decir, no tiene la obligación, pero tiene el amor de padre a hijo para corregirnos. El amor de padre a hijos para reprendernos en pecado. Amados, por eso la palabra nos habla. Si la palabra que nosotros tenemos, en la palabra de Dios, no nos muestra el pecado, es porque todavía usted no es hijo de Dios. A usted le falta entregarse a Dios. Y Dios le va a hablar por la palabra diciéndole, hey, esto que estás haciendo está mal. Ahí se va a ver que Dios quiere corregir a su hijo. No se sienta mal cuando eso suceda, porque, amados, necesitamos que nos corrijan. Necesitamos una restauración, una regeneración. ¿O no? ¿O quién es perfecto? Yo no soy. Me falta. Oh, no, amados. Pablo
Pablo, teniendo ese encuentro directo con Cristo, decía, aún me falta mucho. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¿Por qué, amados? Decíamos el domingo pasado, por la carne, amados. La carne no cambia. Lo que cambia es un espíritu nuevo. Amén. Un espíritu que nace para que se vaya extendiendo, que se vaya afirmando. Ahora, todo este proceso, amados, nos conlleva a una regeneración de nuestro espíritu. Y como dice, esto pudo ser hecho posible, amados, porque nuestros pecados fueron imputados. Y que, imputados se me hace una palabra, bueno, bueno, mejor vamos a, ni se las quiero explicar. Lo que quiere decir con esto es de que quien agarra nuestros pecados es Cristo. Y fueron agarrados de acá y puestos en Él. Y déjense explicar mejor. Bueno, y después lo perfecto, lo santo de Cristo, se agarró de Él y se depositó en nosotros. Para que ahora Dios no vea al pecado de Ramón, de Enrique o de nadie, sino que vea la justicia de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que ve Dios cuando nosotros, los hijos adoptados, estamos en su presencia. ¿Se fijan qué hermoso? Quiero decirles de esta manera, todos tenemos tarjetas de crédito, bueno, al menos yo tengo unas 2. Cuando tiene uno tarjetas de crédito y saben que debe uno un monto bastante amplio, están los bancos mandándote ofertas. Véngase acá, véngase con nosotros, mira que yo te ofrezco el 2.3 de intereses, allá estás pagando 10. Vente para acá. Y si nosotros decidimos hacer el cambio, ya les estoy hablando de finanzas, ¿no? Pero si nosotros hacemos el cambio, esa cuenta de ese banco se borra, pero ahora se deposita en la cuenta de este otro banco donde es más bajo el interés, donde vamos a pagar menos. Y Cristo, amados hermanos, toma ese pecado que había en nosotros y lo deposita en su cuenta. Lo bueno de todo esto es de que es cero interés y cero balance. Él lo ha pagado todo. Él no es que te bajas a un interés más bajo, sino que el Señor ya lo pagó todo. Pero eso sí, amados, tiene un recibo para cada uno de nosotros. Y ese recibo se lo va a dar a usted cuando usted lo logre llamar mi Señor, mi Salvador. Cuando se consagre a Él, entonces, ahora sí, aquí tienes, mira, este es tu recibo de toda la cuenta que tú tenías ante el Padre. Se ha saldado por totalidad. Nada de interés. No pago. Así es. Bueno, perdón, me pasé con una clase de finanzas, pero más o menos así es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Es una manera de... amados, decía que Dios nos adopta como hijos suyos. Y una vez que hemos sido adoptados, Dios comienza un proceso de santificación a través del cual venimos siendo limpiados de nuestros hábitos pecaminosos. Ya lo habíamos visto. Y Él nos preserva a través de ese proceso hasta que nosotros entremos en gloria, que eso, amados, es lo conocido como glorificación, y ya se los mencioné. Y por eso decía, amados, que Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano y puede salvar a alguien como, cuando y donde a Él le parezca. Pero la Biblia nos muestra claramente que existe, amados, ese proceso. Así es de que nosotros vamos a hacer lo que la Biblia nos dice. Amén. Quiero leer Efesios 1:5 así rapidito,
porque es lo que les he estado hablando. Fíjense, dice, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y todo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y nomás por su pura voluntad. Entonces, por eso es que somos nosotros hijos adoptivos del Señor. Amados, esa conversión se produce en nosotros a través de lo que es la predicación de su palabra. ¿Se acuerdan cuando iba el etíope en su carro y luego Dios manda a Felipe a que hablara con él? ¿Entiendes lo que vas leyendo? No, pues si no hay quien me lo enseñe, no hay quien me lo explique. Entonces, ¿cómo? Por eso la predicación de la palabra es de suma importancia para que nosotros podamos ser, ahora sí, como santificados, porque la misma palabra nos va santificando poco a poco. Las palabras son, dice, como ríos de agua viva que nos lava. ¿Ven? El Salmo 19:7, no lo tengo ahí, dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y asimismo, Romanos, si me lo puedes poner, brother, 10:9-13, nos dice, fíjense, dice ahí, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién no se sabe? Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fijan la palabra tan preciosa. Con esto entendemos, amados hermanos, que la predicación de la palabra es esencial para la conversión de nosotros. Amén. También, amados, viene la perseverancia de los salvos, la perseverancia de los santos. Con relación al tema de la salvación, amados, ¿se puede perder o no? La palabra es bien específica, amados, cuando Jesús habla a sus discípulos de las señales de los tiempos y el fin del siglo en el capítulo 24 de Mateo. ¿Sí se acuerdan? Capítulo 24, verso 13. Y aquí, amados, está la clave para que nosotros podamos ahora sí responder a esta pregunta. Fíjense, y eso se lo mencioné ahorita. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a veces podemos decir, óyeme, pues entonces está en mí la salvación. No. Pero eso sí, nos está hablando que el que persevere hasta el fin. Cuando cuando aquí el Señor les está hablando de los últimos tiempos, de lo que iba a suceder, de lo que venía adelante, lo que venía en un futuro, lo que se estaba aproximando. O sea, ¿a qué perseverancia se refiere Cristo en este pasaje? El número 1, fíjense a que perseveremos en la fe, manteniéndonos firmes. ¿Por qué? Porque si ustedes leen más adelante en este capítulo, enseguida de dice, porque vendrán muchos en su nombre y muchos serán engañados. Entonces, ¿en qué tenemos que perseverar? En nuestra fe, en nuestra firmeza. Luego, número 2, que perseveremos en la paz y en la templanza. ¿Por qué? Porque oirán de guerras y rumores de guerras y no nos debemos turbar, porque dice el Señor que es necesario que suceda. Necesitamos mantener esa paz.
porque hay tantas cosas que están sucediendo. Recuerdo una vez, hace tiempo, decían que se iba a acabar el mundo. No les miento, está el Señor que no me deja mentir y que no lo haría. Me llamó alguien para despedirse de mí. Gente inocente, le voy a decir de esa manera. De verdad, no fue a mí al único, le llamó a varios. Porque amados, no tenemos paz, no conocemos a Cristo, no conocemos en lo que debemos perseverar, en paz. ¿Saben qué? Si se acaba, que se acabe. Porque yo voy a tener miedo. Si conozco a Cristo y soy salvo, que se acabe. Se va a acabar aquí, pero para nosotros no. Entonces, no es para reírnos, ¿verdad? Es para que nos dé pena de que haya ignorancia o tanta ignorancia en el hombre. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Así de fácil. Ahora, número 3. Dice perseverar en bondad y dominio propio. ¿Por qué? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice, y habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Amados, necesitamos tener esa bondad para ayudar a los demás. Necesitamos tener el dominio propio para cuando quieran que nos quieran molestar, que nos quieran, ¿cómo se dice la palabra que busco? Cuando nos quieran influir en nosotros miedo, cuando nos quieran atemorizar, nosotros necesitamos controlarnos. Cuando nos quieran provocar, necesitamos tener ese dominio propio para no caer. Luego dice, número 4, a perseverar en gozo y en paciencia. Este es a lo que se está refiriendo cuando el Señor dice que el que persevere al fin, ese será salvo. ¿Por qué en gozo y en paciencia? Dice, porque muchos los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por causa de mi nombre. Amados, si no vivimos en el gozo de Dios, si no vivimos con paciencia, porque Cristo viene. Y muchos dicen, pero ¿cuándo? Si ha dicho que viene. Debemos esperar pacientemente. ¿Cómo? Viviendo en gozo. Que dicen que van a matar a los cristianos, pues que así sea. Pero si me matan por Cristo, ¿qué le hace? Ese es un gozo que debe de estar en nosotros, de que vamos a morir en Él, por su nombre, porque el que pierde su vida por Él, la salvará. ¿Amén? ¿Dónde iba? Y al último de esta. Perseverar, amados, en la bondad y amor. En eso nos está diciendo. ¿Por qué? Porque que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y amados, cuando todo esto suceda, tenemos que perseverar hasta el fin de todas estas cosas que acabamos de ver. Entonces seremos salvos. ¿Me fijan? Es el Señor hablando. Eso soy yo, ni es Pablo, ni es nadie más. Es el Señor diciéndonos, perseveren hasta el fin en todo esto, porque va a suceder todo esto, pero ustedes manténganse en gozo, manténganse en paz, sean bondadosos y por supuesto en amor. Perseveren en amor. Amén. Y amados, para poder perseverar en todas estas áreas de nuestro caminar en Cristo, nos es indispensable caminar agarrado fuertemente de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos, mis amados? Porque Él es nuestra fortaleza. Él es el único que nos va a ayudar a que nosotros podamos cruzar o porque podamos nosotros perseverar hasta el fin. Recuerden esa escritura tan conocida por nosotros, amados, Juan 15:5, que dice, yo soy la vid. ¿Ya? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí llevará fruto. Pero apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, apartados de Cristo, nosotros no vamos a poder perseverar hasta el fin. Necesitamos caminar con Él.
Amados, caminar con alguien, yo los invito a que caminen conmigo unas 2 cuadras. Si empiezas conmigo allá y terminas conmigo acá, hemos llegado a la meta. Pero si yo empiezo y doy 5 pasos y tú te sientas, yo sigo caminando. Aquí te alcanzo a ver. Pero al fin de cuentas yo llego a la meta y tú no vas a llegar, porque vienes atrás. Necesitamos, y yo no soy Cristo, es un ejemplo, a Cristo. Tenemos que ir con pegaditos. Que Él diga, vente, yo te llevo, yo te ayudo. Porque Él nos ha prometido. Él estará con nosotros todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Pero amados, necesitamos consagrarnos a Él. Muchas veces, yo no quiero ir, es que no me cae bien el pastor. Predica, me duerme. Mire, amado, usted ponga su corazón en la palabra, en lo que se le está diciendo, porque si usted está oyendo, es porque Dios les quiere hablar. No es porque el pastor es bueno, mira qué bien predica. Entonces ya no estás viendo a la palabra de Dios, estás viendo al pastor. Estás viendo al que predica. No, olvídense de eso. Pónganle corazón al mensaje que se les enseña, a la palabra que se les comparte. Dice, pues si no hay quien les predique, entonces ¿cómo lo vamos a entender? El que está aquí está ayudándoles a que se entienda lo que Dios quiere decirles a ustedes. Ya me lo explicó a mí antes y yo se los estoy compartiendo a ustedes. ¿Qué tan bien lo comparto o qué tan fuerte lo predico? No se preocupen. Usted abra bien su oído y su corazón y prepárelo cada mañana para recibir lo que Dios tenga para usted y va a ser de bendición para su vida. No se confunda en que seguimos al pastor. Nosotros seguimos a Cristo. Yo no quiero que nadie me siga a mí, quiero que sigan a Cristo. Conozcan a Cristo porque Él es nuestro gran pastor. Él es nuestro buen pastor. Yo lo sigo a Él. Pero también amo a los que han compartido conmigo. ¿Entienden? Entonces así lo debemos hacer. Pero nadie me va a quitarle el lugar que tiene Cristo en mi prioridad. Ningún otro pastor bueno, habido si por haber, va a tomar el lugar de Cristo. Amén. Amados, todos aquellos que han recibido a Cristo genuinamente, de corazón, ha sido convertida, transformada, regenerada, no puede perder su salvación. No puede perder su salvación, puesto que sólo así también podrá perseverar en Cristo hasta el fin, porque su esperanza, amados, está puesta en la salvación eterna. A menos de que usted esté siguiendo a Cristo por otra cosa. Yo sigo a Cristo porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Esa es la salvación eterna en la cual yo he puesto mi confianza, mi esperanza. Amén. Entonces, si así hemos sido nosotros, amados, hemos recibido a Cristo genuinamente, no hay por qué preocuparnos. Amén. Y los que lo recibimos genuinamente a veces es un fugen, dice. Pero que así sea. Ahora quiero que veamos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 10, 27 y 29. Ven lo que dice. Y esto ya nos estamos metiendo un poquito más a fondo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Vamos, quiero que vean mis ovejas, dice el Señor. Esos, los salvos genuinos. Porque el que no ha sido salvo genuinamente o el que no ha recibido a Cristo genuinamente, no van a oír
lo que Dios les dice. Van a oír lo que les conviene. Y van a buscar a un pastor que les diga lo que quieren oír. Oh, este es un buen pastor, mira qué suave. Mira cómo salí, casi no piso el suelo. ¿Por qué? Porque me dijo lo que yo quería decir. Pero cuando el pastor te llama, bueno, no el pastor. Cuando el pastor es usado para llamarte la atención, no el pastor, pero Dios. Oh, este pastor no sirve, yo no vuelvo. Sí, pero aquí dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Y el que oye la voz del pastor, el buen pastor, se deleita en su palabra. Y luego dice, y yo las conozco. ¿Qué quiere decir, amados? El Señor sabe bien quién es genuino y quién no. Sorry, lo pongo de esa manera, ¿verdad? Él sabe quién es genuinamente un hijo adoptivo. Luego dice, y me siguen. Y quiero decir con eso, es que no le pierden la vista. No le pierden la vista. Le siguen, amados, de cercas. De cercas. Luego 28 dice, y yo les doy vida eterna. Él nos da la vida eterna. Dice, y jamás perecerán. Entonces, ¿qué quiere decir? No perderán su salvación. Pero ¿quiénes son esos? Los que genuinamente hemos declarado a Cristo como nuestro Salvador. Los que genuinamente nos hemos consagrado a su palabra, a su servicio, y que hemos disfrutado, nos hemos deleitado en su amor. Dice, y nadie las arrebatará. Nadie. Siempre estarán, amados, agarrados de su mano. Porque dice que nadie las arrebatará de su mano. ¿No les da seguridad eso? Amén, amén. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Quién se las puede quitar? No hay nadie como Él. Isaías 43:11 lo leímos. Fuera de mí no hay nadie quien salve. Amén. Luego dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Si no pueden arrebatarnos a nosotros de la mano de nuestro Padre, mucho menos arrebatarnos la salvación que Él nos ha dado. Amén. Y luego dice, yo y mi Padre, uno somos. O sea, amados, tenemos la garantía de la vida eterna, tanto por el Padre como del Hijo. Pero ocupamos perseverar, ocupamos consagrarnos. Amén. Amén. Se oye bien despacito, pero amén. Creo que yo soy el que voy a gritar de acá. La vida eterna, amados, implica una vida que comienza en un momento dado, el día que recibimos al Señor, y no va a terminar nunca si nos mantenemos con Él, si nos mantenemos en esa consagración. Dice, si yo puedo recibir la salvación hoy y la puedo perder mañana, eso quiere decir entonces que no la recibí genuinamente. Eso quiere decir que la recibí por emoción, la recibí porque quise quedar bien con alguien. Entonces se nos va. Pero cuando recibimos genuinamente la salvación por medio de Cristo, no se pierde, no se pierde. Este pasaje que hemos estado leyendo o que hemos estado estudiando nos garantiza que nuestra salvación, porque nosotros, amados, estamos en las manos del Padre, estamos en las manos del Hijo, siendo guiados, siendo consolados, siendo aconsejados a vivir una vida piadosa por el Espíritu Santo. Decía al principio, en nuestra salvación se involucra el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Y nosotros debemos estar buscando siempre, porque esa será la garantía de nuestra salvación. No es nada más ser salvo y dejarnos y apartarnos y alejarnos. Hay muchos que dicen por ahí, no, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amado hermano, si usted peca, usted está alejado de Dios. ¿Lo ama? Sí, pero no ama lo que usted hace. Se aleja de usted. Ya casi terminamos, ya casi. Ahora quiero que veamos lo que dice el apóstol Pablo, que tiene decía yo, siempre lo he visto, que Pablo tiene, el apóstol Pablo tiene una influencia en nosotros, en la iglesia, tremenda. 12 cartas escritas dirigidas a los hombres y mujeres de fe. Y Pablo le dice a los romanos en Romanos 8, 38 y 39, miren lo que dice. Miren cómo lo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Amados, Pablo nos dice, estoy convencido, dice, estoy seguro, dice, y no es una opinión que él está dando, él no dice, yo opino, no, estoy seguro, estoy convencido, dice. No es un sentir, no es nada. Pablo está convencido de que nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y si le ha prometido vida eterna y usted ha puesto su esperanza en ella, usted la va a tener. ¿Por qué? Porque Dios no se arrepiente en cuanto a sus promesas de bien para su vida. El Señor cambia de opinión cuando nos arrepentimos y le rogamos verdaderamente por un perdón. Lo hizo, cambió con Nínive. ¿Sí se acuerdan de Nínive? Ya tenía planes para destruirlos, pero mandó a Jonás para que les dejara saber, si se arrepienten los voy a perdonar. Y los perdonó. Entonces, podemos decir que si Él nos ha prometido vida eterna, lo va a cumplir. Dice que ni siquiera una cosa creada nos apartará del amor de Dios. Y eso, amados, es cada uno de nosotros. Mi esposa no me va a apartar del amor de Dios. Mi madre no me va a apartar del amor de Dios. Mis hijos no me van a apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos creados. Yo no voy a apartar a nadie del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos cosa creada. Nosotros fuimos creados. Amén. Ahora quiero que veamos lo que dice también a los filipenses en el 1:6. Versículo, ahí está, Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué vemos? Estamos hablando, amados. Estamos hablando de una gloria que viene. Nosotros, si perseveramos como nos dice en Mateo 24:13, entonces, si perseveramos, llegará el fin de los días y Cristo regresará y entonces terminará la obra que ha iniciado con cada uno de nosotros. Pero mientras tenemos que perseverar hasta el fin, porque entonces llegará la gloria de su resurrección en nosotros. Amén. Quiero que sepan, amados, estos pasajes que hemos estado leyendo y otros nos hablan claramente que nuestra salvación ha sido garantizada por Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo, que son uno. No es nuestra fidelidad a Dios la que nos hace perseverar. Podríamos decir nosotros, amados, que es que como yo soy tan dedicado,
Si usted está perseverando, es porque Dios le pone el querer como el hacer en su corazón. No es voluntad así de decir estamos aquí, amados, porque Dios así puso en su corazón. Y Él es el que los ha hecho venir a escuchar su palabra. Es el que me hace a mí. Él es el que me hace estar aquí arriba. Él es el que me hace desvelarme a veces porque tengo trabajo que hacer, tengo mi trabajo, tengo muchas cosas. Pero en el Dios del que estamos hablando, el Dios Salvador, pone en mi corazón el querer y el hacer. Y lo hago porque Él lo pone en mi corazón hacerlo. Amén. So, amados, no es nuestra fidelidad, como decía, perseverar, sino la fidelidad de Dios para con nosotros que nos hace perseverar. Porque nosotros, amados, los humanos, somos débiles, nosotros somos faltos de fe. Y eso lo reprende el Señor muchas veces a sus propios discípulos. Cuando estaban en la tormenta en el barco. Oye, qué poca fe tienen. Teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores durmiendo en la popa. Se preocuparon, se espantaron. No nos espantemos. Jesucristo está con nosotros. Nadie va a poder con usted. Bueno, Satanás no va a poder con usted. ¿Por qué? Porque si usted está con Él, vamos a perseverar. Y mientras Él permanece fiel, nosotros también seremos fieles. Porque Él es el que nos va a dar el querer y el hacer. Amén. Ya por últimas, ya para cerrar aquí, amados, quiero que se haga esta pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros con la salvación? Ya hablamos de mantenernos, de perseverar, de todo esto. Pero ¿qué más debemos hacer? Pablo le habla a los filipenses. 2:12. Sí, esa es, Filipenses 2:12. Nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados, fíjense lo que dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, ¿cómo dice? El querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo que les decía. Ocúpense, ocupaos. ¿Qué significa ocupaos? Luego nos dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que nos hace hacer lo que estamos haciendo. Él es el que lo hizo venir a usted aquí ahora. Pero quiero que veamos esta palabra ocupaos. Ya estamos terminando. Ocupados de su salvación se refiere, amados, a ejecutar nuestra salvación, a hacer visible tu salvación, que se vea manifiesta tu salvación. En otras palabras, amados, vive como genuino discípulo de Cristo, dando buen testimonio, siguiéndole, obedeciéndole y aprendiendo de Él, porque nuestro testimonio es el que habla de nuestra relación con Cristo. Amado, ¿qué testimonio das? Habla de qué relación tienes con Él. Amén. Ya para terminar, quiero decirles que yo conocí a Cristo, esto lo estoy usando como un ejemplo. No quiero hablar de mí, pero lo voy a usar como ejemplo. Yo conocí a Cristo en español. A mí se me presentó la palabra de Dios, se me presentó a Cristo en español. Pero en los últimos meses he estado oyendo la palabra de Dios en inglés. ¿Saben que es maravilloso cómo Dios te puede hablar en cualquier idioma? Cuando tu corazón está dispuesto a escuchar. Cuando está preparado a escuchar. Yo ni siquiera, miren, yo manejo un camioncito en el trabajo. No sé cómo ni quién. Yo prendo el día
mi radio y está un pastor predicando, no sé ni su nombre, en inglés. Lo vi, le subí porque me llamó la atención, palabra de Dios. La escuché y la escuché, no he vuelto a cambiar la estación desde que alguien, no sé quién fue, nadie tiene llave de mi carro porque se perdió la extra, se perdió la extra. Entonces nadie entra a mi camión a menos de que use mi llave. Cuando me voy de vacaciones yo dejo mi llave por si ocupan moverlo. Pero bueno, la cuestión es esa. No me digan, no quiero decirles quién fue o cómo fue. Simplemente apareció esa estación y lo empecé a oír. Pero esta palabra, y se la voy a decir en inglés, ¿verdad? Filipenses 2, 12 y 13. Le voy a decir porque hay una frase aquí que traduce ocupaos, donde está diciendo ocúpense. Y aquí la traduce diferente y yo quiero que la veamos. Se lo voy a leer todo. Dice, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it's God who works in you the will and to act in order to fulfill his good purpose. La palabra que traduce, ¿cuál dije? Ocupaos, es work out. Work out. Para nosotros, si yo te invito, vamos a work out, nos vamos al gimnasio. ¿Qué hacemos en el gimnasio? We work out. Pero, ¿qué hacemos? Nos preparamos para una prueba. Yo le digo, pues Roberto va al gimnasio cuando va a tener pruebas porque lo miden, lo pesan y hacen todas esas cosas. Están preparándose para una prueba. A veces nos preparamos para levantar peso, para estar fuertes. A veces vamos al gimnasio, ¿por qué? Porque queremos estar saludables y que nada nos afecte ni el resfriado ni nada. ¿Por qué? Porque estamos fuertes de salud. Workout, como nos está diciendo aquí en la palabra de Dios, es que nos hagamos más fuertes. Que trabajemos en nuestra salvación para que nuestra fe sea cada día más fuerte y que estemos preparados para los días de pruebas. Porque nosotros los cristianos, amados, estamos siendo probados una y otra vez. Work hard on your salvation. Trabaja en tu salvación. Ejercítala para que el día que haya pecado o el día que estés, tentación, no caigas. Que seas fuerte, que seas estable y que seas saludablemente espiritual. Amén. Bueno, no, primera vez que menciono algo en inglés acá arriba. Pero les quiero decir que he escuchado un poco la palabra y es tremendo, tremendo todo. El Espíritu Santo te va diciendo, voy a decir que te está traduciendo casi lo que dice. ¿Verdad? Pero gloria a Dios por su palabra. Pues vamos a orar, amados. No creo que... Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios bueno, por esta palabra, Padre, por este tiempo. Padre, bendigo la vida de los hermanos que están aquí, mi Dios, y los hermanos que están escuchando, Señor, que están mirando este video, Padre, allá en sus casitas. Dios bueno, bendícelos, háblalos a los que están enfermitos, Padre. Y ayúdales, Dios Padre, igual que a nosotros. Ayúdanos, Dios bueno, a perseverar en nuestra fe, Señor. Y a que no seamos faltos de ella, Padre, en estos tiempos de pruebas. Ayúdanos, oh Dios, también a ejercitar nuestra salvación. A que se haga visible la obra y el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en nuestra vida, Padre, en nuestro testimonio. Oh Dios Todopoderoso, fortalece, Señor, a los que recientemente han recibido a Cristo, que lo han declarado como su Señor y Salvador de sus vidas, Padre. Háblales, oh Padre fiel, porque tú has dicho, clama a mí y te responderé. Oh Dios, llena de tu amor y de tu espíritu a sus corazones y que nada ni nadie los aparte de ti jamás. También, Dios bueno,
Te pido, Dios, que restaures, Señor, la comunión con todos aquellos, Señor, que de corazón, Señor, han deseado retomar, Señor, esa comunión que una vez tenían contigo. Padre, ayúdalos, Señor, a perseverar, Señor, en la salvación, Señor, agarrados de tu mano, Padre. Por nuestros hijos, oh Dios, te pedimos por nuestros nietos, Padre, y por todos los jóvenes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reiniciar, Señor, un ministerio de jóvenes, Padre, porque el mundo está tan desviado, Señor, y nuestros hijos, Señor, se nos están perdiendo. Padre, ayúdanos, Dios, a nosotros como padres a dar buen testimonio, Señor, para que ellos puedan ver, Padre, que nosotros seguimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de amor, un Dios que cumple, un Dios que salva, Padre. Te pedimos, Señor, que ese ministerio, Señor, se vuelva a reabrir, Padre, y que llegue alguien, Dios bueno, que mandes a alguien, Señor, para que lo dirija, Padre. Quisiéramos hacerlo todos nosotros, Señor, pero no podemos, Señor, no nos alcanza, Señor, nuestro tiempo. Es mucha la mies, es poco, Señor, los obreros, Dios Padre. Te pedimos que nos socorras, Señor, que nos ayudes en eso, Padre. No olvides, Dios Padre, también a nuestros hermanos, los que están enfermos, Señor, los que no vinieron el día de hoy por enfermedades, Padre, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. También te pedimos, Dios Todopoderoso, por aquellos que tienen enfermedades crónicas, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que traigas paz, Señor, a sus vidas, paciencia, Señor, para esperar en fe, Señor, que tú les sanes, Señor. Al esperar en fe, Señor, cual sea, Señor, tu voluntad, Padre. Te pido, Dios Padre poderoso, que nos ayudes, Señor, que ayudes a tu iglesia, Padre, a que sigamos adelante, Señor, que sigamos perseverando, Señor, como tú nos has mandado, Padre. Que cada uno de mis hermanos, Señor, se consagre, Señor, a tu servicio, que se consagre, Señor, a tu amor, Padre. Padre, te lo pedimos todo, Padre, todo esto, Padre, te lo pedimos en humildad, sujetos, Padre, a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dichoso